La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Tarde, en nombre de Macmillan Education Formación Profesional, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. Es como parte de nuestro plan de acompañamiento educativo Macmillan, el cual tiene como objetivo proporcionar a docentes, coordinadores y directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales, sumar a la profesionalización docente mediante talleres y seguimientos presenciales y a distancia. Nuestro ponente del día de hoy es el maestro Jorge Barrón, con maestría en Innovación Educativa y Profesionalización Docente por la Universidad del Tepeyac, 36 años en el ámbito educativo como docente, coordinador académico, director y supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Ponente a nivel nacional impartiendo temas educativos en conferencias, talleres y asesorías a docentes, directores, supervisores y a padres de familia. Autor de los libros Educando a Jacob, Yo eduqué a Jacob, estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto y estrategias didácticas centradas en el estudiante, galardonado con el reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy, por parte de Alianza de Maestros AC, consultor en Macmillan Profesional. Los dejo con Jorge Barrón. Muchas gracias, Viridiana. Muy buena tarde, maestros y maestras. Y pues qué bueno que están con nosotros en esta tarde, ya casi listos para entrar a estas vacaciones merecidísimas después de tanto trabajo y sobre todo en esa situación que pareciera que ya va a pasar, pero ya tenemos un año. Y pues la idea precisamente de estas sesiones que Macmillan Profesional ofrece a ustedes, pues tiene la idea fundamental de compartir de algún modo algunas experiencias, algunas prácticas docentes que pueden ser de gran utilidad para nosotros. Y el tema de hoy pues es el enfoque de la evaluación formativa. Veía, y no sé si ustedes también pudieron rescatar algunos conceptos fundamentales de ese video, y pues habla precisamente de cambio, ¿no? De una nueva forma de llevar a cabo nuestras clases en línea, de desarrollar ciertas actividades esenciales, de trabajar algunas estrategias didácticas que sean realmente funcionales e impactantes para nuestros estudiantes. Y habla también de cercanía, ¿no? De cómo nuestra editorial ahora está mucho más cerca de ustedes, de nosotros, los docentes, para tener esas herramientas, esos instrumentos que nos ayuden a fortalecer el aprendizaje y que realmente impacte. Y alguien decía el día de ayer, no nada más es dejar una actividad, no solamente es asignar un número o una letra, es realmente evidenciar que nuestros estudiantes aprendieron y que sobre todo eso que aprendieron lo estén aplicando y tengamos evidencias para poder
asignar un número o una calificación. Confianza, ¿no? Esto para nosotros es fundamental, el que tú, maestra, maestro, estés hoy aquí frente a la pantalla, en un tiempo máximo de una hora, hora y media, pues es que estés esperando de nosotros ese compartir, ese apoyo, ¿no? Y eso, créanme que se agradece mucho, sobre todo atendiendo la calidad, decía el video, ¿no? La calidad en la forma en que estamos hoy tratando de fortalecer nuestra práctica docente. Y finalmente, bueno, pues el compromiso que tú y yo tenemos con nuestros estudiantes, sobre todo, pero también, pues, agradecer a la editorial que se dé estos espacios en línea ahora o a distancia para que tú y yo tengamos, reitero, esas herramientas necesarias para fortalecer nuestra práctica docente. Y sin mayor preámbulo, pues quiero comentarles que el propósito de este taller, pues es acompañar en esos retos que están enfrentando ustedes, implementando en sus programas algunos instrumentos que ayuden a fortalecer esa evaluación formativa. Y hoy quiero compartirles qué significa eso de evaluación formativa. Seguramente ustedes en estos momentos que ya abrieron el Zoom, pues en su mente están esas expectativas, eso que esperan obtener de esta sesión. Y pues yo los invito a que en el chat escriban cuáles son esas expectativas, qué esperan de esta sesión. Les pido, por favor, que lo escriban. Es muy importante saber qué se espera de esta sesión con el tema de evaluación formativa. Aprender, desaprender, que sea rápida y sin dolor. ¿Qué esperamos de esta sesión, maestros y maestras? El profesor Luis Ángel Castro nos dice, obtener aprendizajes que me permitan fortalecer mi trabajo docente. Olivia Espinosa nos dice, innovar. Jacquelina nos dice, los aspectos que se deben integrar en la evaluación formativa. Muchas gracias, maestros. Qué importante es esto, Lady saber. nos dice, conocer más sobre la evaluación en línea. Juan nos dice, mejorar nuestra formación en todo aspecto. Laura nos dice, orientaciones para aplicar a estas modalidades. Vamos a escuchar por ahí otros tres, Sí, nos por dice favor. María Alegría, nos dice conocer otras herramientas que apoyen nuestro trabajo docente. Alma de Jesús nos dice estrategias. Dulce María nos dice evaluación formativa, identificar la forma en que las competencias se han consolidado en los estudiantes. Y María Guadalupe nos dice aprender para mejorar mi práctica docente. Muchas gracias, Viridiana. Les agradezco mucho. Vamos a tomarlo en cuenta. Esperemos que al final esas expectativas se hayan cubierto. Esto lo dejo a título personal, no es necesario que lo escriban en el chat. ¿Qué estás dispuesto a aportar en la sesión? Agradecido que estés frente a la pantalla y que estén precisamente esperando que recibir algún acompañamiento, alguna recomendación importante respecto al tema de evaluación. Y aquí sí les voy a pedir algunas respuestas. ¿Por qué es importante implementar una evaluación formativa, sobre todo en este momento que estamos viviendo? ¿Por qué? Ahí sí les voy a pedir, maestros, maestras, que escriban en el chat respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es importante implementar una evaluación formativa? Y reitero, sobre todo en esos momentos que nuestros muchachos, y lo digo por experiencia personal, están esperando a que tú les digas cuánto obtuvieron por el ejercicio que entregaron, por la actividad que realizaron. Esperan el resultado. Eso es. Y si obtenemos un resultado aprobatorio, mira, ni te discuten. Pero ¿qué sucede cuando envías un resultado negativo, ¿no? 5 o 6 de calificación.
Bueno, entonces sí recibimos una invasión importante de inconformidades. Pero bueno, escuchemos algunas respuestas, Viridiana, si me hace el gran favor. Sí, claro. La profesora Bárbara Martínez nos dice, para conocer el nivel de avance y saber qué es lo que realmente se ha aprendido. Alma de Jesús nos dice, para conocer el aprendizaje de los alumnos. Jacquelina nos dice, para fortalecer la integración social y colectiva. Francisco Hernández nos dice, para verificar el avance en la enseñanza-aprendizaje. María del Carmen nos dice, la formativa habla de un proceso continuo. Eduardo Islas Ramos nos dice, para tener una idea del aprendizaje del alumnado. Fernando Castro nos dice, ¿por qué es importante evidenciar los avances de los educandos? Gabriela Acosta nos dice, permite medir el alcance del conocimiento. María de los Ángeles nos dice, porque él da sentido al trabajo y actividades de los alumnos que los alumnos están realizando. Y te voy a leer una última más y nos Sí, dice gracias. María del Rocío, para saber si están teniendo aprendizaje significativo o para cambiar mis estrategias. Muchas gracias, Viridiana. Interesantes, maestros, de verdad, interesantes las respuestas. Sobre todo, hoy seguramente nos va a cambiar mucho la expectativa respecto a la evaluación. Eh, Les decía hace un momento, nuestros jóvenes esperan siempre una calificación. Y cuando aparece por ahí una calificación reprobatoria, viene la invasión de inconformidades. Pero si les pongo 9 o 10, ¿verdad? Inclusive a los que están dados de baja, bueno, ellos son felices. Y después preguntan, bueno, ¿por qué le puso 10 a que se dio de baja? Bueno, pues es que yo sabía que lo merecía, ¿no? Pero bueno, vamos al punto, maestros y maestras. Vamos a trabajar esos temas, ¿no? El sentido de la evaluación. Vamos a hablar un poco sobre los elementos para evaluar. El diseño de indicadores de manera muy sucinta, pues un tema muy profundo. Vamos a hablar también del diseño de instrumentos de evaluación, que también requiere una sesión especial, que por cierto nosotros tenemos ese tema. Me parece que es la tercera sesión en cuanto a evaluación, porque hay prácticamente 3 bloques sobre evaluación, y ese tercer bloque habla del diseño de instrumentos de evaluación, pero hoy lo tocaremos de manera muy breve. También hablaremos de algunas consideraciones importantes antes de que cerremos nuestra sesión y obviamente pues las conclusiones y compromisos. Que vayan pensando, ¿no? En el trayecto, cuáles serían tus conclusiones y qué compromiso adquieres después de compartirte esta información, de compartirte algunas herramientas, te aseguro que muy interesantes. Y comencemos precisamente con el sentido de la evaluación. En un documento del modelo educativo 2017, cuando se hace la pregunta ¿qué es la evaluación? Dice, no es más que un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes. Fíjate. O sea, la idea es que mis alumnos logren esos aprendizajes esperados, logren ese desempeño deseado, esa competencia deseada, ¿no? Saber exactamente dónde necesitan mayor apoyo por parte nuestra. Es decir, tener plenamente identificado esas áreas de oportunidad, dicen los mercadólogos, ¿no? Por otra parte, dice, factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica. Déjenme decirles que en esta trayectoria de casi 36 años en la docencia, algo que siempre me ha quedado en la memoria es qué es lo que hago como docente, cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. En un tiempo que estuve como director de una escuela de las más difíciles que te puedas imaginar, de veras difíciles, en cuanto a horario, en cuanto a contexto, de veras, es más, he recorrido todos los estados de la República, he recorrido una gran cantidad de escuelas y no he encontrado una que se parezca a esa escuela donde yo estuve como director. Y analizaba la forma en que trabajan los maestros, mis compañeros maestros, y
me quedó muy claro que a veces no tenemos muy claro exactamente qué es lo que hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Y lo vamos a ver de una manera muy breve el día de hoy, pero hacer una reflexión de nuestra práctica pedagógica es esencial. Por otra parte, dice, evaluación es el seguimiento de los aprendizajes. Estar al pendiente de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Y eso es parte de los principios pedagógicos vigentes en el que se exige que el maestro esté muy al pendiente del avance de nuestros estudiantes. Por otra parte, dice, el docente puede orientar mejor a los estudiantes haciendo explícitas las actividades y los criterios de desempeño. Es básico que tú y yo le digamos a nuestros niños, bueno, yo sí les digo, niños, hasta que no me demuestren lo contrario, es importante que tú les digas bajo qué parámetros van a ser evaluados. Si no se los dices, ellos simplemente hacen lo que tú les dices sin una conciencia de lo que realmente pueden lograr. Y por otra parte dice, la evaluación, ya después de darles a conocer los criterios de desempeño, pues es también dar retroalimentación objetiva, positiva y constructiva para que ellos puedan lograr el éxito o el fracaso, ¿no? Eso es la evaluación de acuerdo a lo que establece nuestro modelo vigente. Y les decía hace un momento, ¿no? De esos 14 principios pedagógicos. El principio pedagógico número 8, que habla precisamente de planeación y evaluación. Dice, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Maestros y maestras, esto me queda muy claro. Si yo tengo muy bien estructurada mi planeación didáctica, al momento de evaluar, tendré un éxito fenomenal. Quiero aquí recordarles algo muy importante. El principio pedagógico número 7 habla precisamente de diseñar situaciones didácticas, lo que llamamos planeación didáctica. Y diseñar situaciones didácticas hace referencia a entender las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes y saber exactamente qué es lo que requieren aprender. Este principio pedagógico número 8 pues hace referencia a los contenidos. Es indudable que nuestros niños deben saber, ¿no? Tener muy claros esos contenidos declarativos, pero también procedimentales. Tener muy claro, les decía hace un momento, que se requiere diseñar situaciones didácticas. Y les digo algo, diseñar situaciones didácticas no es más que tener muy claro cuál es mi aprendizaje esperado o el desempeño que voy a lograr en mis estudiantes, tener muy clara la estrategia didáctica que voy a trabajar con ellos, tener muy claro cuál es el propósito de ese diseño de situación didáctica y sobre todo tener una secuencia didáctica bien definida. Fundamental que cada actividad que realicen mis estudiantes, sobre todo hoy maestros y maestras, sean claras las actividades antes, durante y después de una clase en línea, o bien antes, durante y después de una clase a distancia. Hoy más que nunca, maestros, maestras, hay un libro por ahí que se llama Enseñanza Situada, en donde Frida Díaz Barriga habla de esas actividades auténticas, actividades situadas, contextualizadas. Si les dejamos actividades que solamente son para que cumpla con un requisito, estamos perdidos, maestros. Pero si les dejamos actividades cuyo fin sea cumplir con un propósito educativo, que esté encaminado a cumplir con esa meta educativa, estamos en terreno fértil. Y finalmente, como les comentaba, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación también es entender, como decía, reflexionar sobre tu práctica
pedagógica, sobre tu práctica docente. Te invito a que hagas un ejercicio ahorita mental. Y si lo quieres escribir en una hoja, también es válido. Piensa por un momento en la materia que impartes. La que tú quieras. Si son varias, elige una. La que más domines. La que tú, dicen los maestros, hasta de ojos cerrados la imparto, ¿no? Esa materia que elegiste es en la que tú eres experto. Digo, pueden ser varias, pero hay una que tú eres fenomenal como profesionista de la educación. Ya que la tienes, esa materia elegida, piensa cuál es el enfoque de esa materia. ¿Cuál es el enfoque? Es decir, ¿cuál es la razón de ser de esa materia? ¿Por qué tienes que impartirla? ¿Por qué los estudiantes tienen que tomar esa materia, ¿no? Se me ocurre cálculo, se me ocurre historia, literatura, todas tienen un enfoque, una razón de ser. Entonces ya tengo mi materia, tengo el enfoque muy claro. Ahora piensa cuáles son esas metas educativas de esa materia que impartes. Cuando hablamos de metas educativas, hablamos de las competencias genéricas, las competencias disciplinares, los aprendizajes esperados o los desempeños, el eje. Esos son, cada meta es hacia dónde estamos dirigiendo el trabajo y el esfuerzo de nuestros muchachos. Entonces ya tengo muy claro el enfoque de mi materia y tengo muy claro las metas educativas, hacia dónde lo estoy dirigiendo a mis muchachos con cada una de las actividades. ¿Ya? Ahora, tercer elemento. Piensa en cuáles son los contenidos temáticos más importantes, los fundamentales de esa materia que impartes. ¿Cuáles son? Digo, habla de manera hipotética, ¿no? O sea, historia de México, pues hay que hablar de los pueblos prehispánicos, de la colonia, de la conquista, esos temas fundamentales. Vamos a hablar de geometría analítica, bueno, pues, tenemos que hablar de parábola, de hipérbola, de elipse. Estoy recordando mis clases de preparatoriano. Son los temas fundamentales. Ahora, cuarto elemento de esa reflexión de la práctica pedagógica, analiza por un momento cómo logras, fíjate, cómo logras que tus estudiantes aprendan esos contenidos temáticos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Esos temas fundamentales. ¿Cómo logran esas metas educativas? ¿Cómo logras cubrir el enfoque? El cómo. Ese elemento, maestros, es muy importante. Ese elemento se llama metodología. ¿Cuál es el método o la metodología que utilizas para lograr esas metas educativas y esos contenidos temáticos? Te comento algo, dentro de esa metodología pues están las estrategias didácticas, están las técnicas de aprendizaje. Gerardo Hernández, en un libro que se llama Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, las llama estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles técnicas grupales hoy utilizas para que estos chicos desarrollen habilidades sociales? Eso es metodología. Es el cómo, ¿no? Y cerramos esta reflexión de la práctica pedagógica con la evaluación. ¿Cómo evalúas el que los chicos logren esas metas educativas, el que logren eso, la comprensión, la aplicación de esos contenidos temáticos? ¿Cómo cubres ese enfoque? Esa es la metodología. Y la evaluación es, pues, ¿cómo la evalúas? Necesitamos evidencias, ¿no? Esto, maestros, créanme que es un cuadrito muy sencillo, muy fácil, pero esto es la evaluación. Esto es la evaluación. Y está basada precisamente en la planeación. ¿Se acuerdan de aquella eslogan que decían,
Planeación y evaluación son dos caras de la misma moneda. Muy bien, pues hablando precisamente de este enfoque formativo de la evaluación, te voy a platicar algo muy curioso. Cuando nuestros muchachos, después de hacerles un examen y obtenían los resultados, me estoy recordando a mi maestro de geometría analítica. Éramos como 60 estudiantes. Nos miraba muy serio y nos decía, no es posible. Lo repasamos en varias ocasiones, muchachos. No hasta en el pizarrón hizo un esquema de lo que, el paso a paso para obtener el resultado. Y les pregunté, ¿no hay dudas? ¿Y qué me dijeron? No. ¿Está todo claro? Sí. ¿Listos para el examen? Sí. Bueno, de veras, los vi muy emocionados. Y mira nada más los resultados. Y comenzaba a escribir en el pizarrón los resultados, así, uno por uno, que habíamos obtenido, ¿no? Entonces yo recuerdo que el número 1, 3.5, el número 2, 4 de calificación, el 4 era yo, por cierto, y así, y cuando llegaba a cierto número de lista y escribía 7 de calificación, bueno, un gritadero de la emoción, ¿no? Oye, ¿cómo le hiciste, mano? Y el maestro se volteaba y decía, no les da vergüenza, no es bueno, hacía gala de su aptitud histriónica y casi lloraba el maestro, ¿no? Maestros, maestras, en ese momento nosotros no entendíamos absolutamente nada de lo que le pasaba al maestro, ¿no? Decíamos, maestro, híjole, vaya a terapia porque se nos va a infartar, maestro. Maestros, maestras, cuando tú tienes en tus manos ya las calificaciones del mes, del bimestre, del semestre, del bloque, no te tires al drama, maestro. Lo primero que tienes que hacer cuando obtienes esas calificaciones es obtener información, ¿no? Buscar información, a ver, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué tanto reprobado? O sea, de 60 niños nada más aprobaron 5, ¿no? ¿Y cuántos vinieron todo el mes o todo el bimestre, ¿no? ¿Cuántos asistieron a clase? Y de los que asistieron a clase, ¿cuántos me pusieron atención? ¿Y cuántos de plano me decían que sí, pero no entendía nada? Información. Ya que obtienes información, maestro o maestra, haz un análisis de esa información. Analízala seriamente. ¿Por qué los que sacaron 4 de calificación son los que, a pesar de haber venido todos los días, pues parece ser que no pusieron atención? ¿Por qué los que sacaron 6 y 7 de calificación fue la máxima? A pesar de no venir a todas las clases, aprobaron, ¿no? Emite juicios. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Yo creo que no le puse atención a esos chicos. Yo creo que estos chicos le tienen miedo a la geometría analítica, no sé. Perdón, estoy casado con eso. Y luego digo por qué razón. Después de eso, toma decisiones. Ya emití juicios, ahora toma decisiones. Y en cuanto tomes decisiones, ejecuta. No a los muchachos, ejecuta esas decisiones. Y otra vez comenzamos. O sea, ejecuta esas decisiones, pero son decisiones tomadas a partir del análisis y juicios de valor que tú haces. Y te digo algo, esos juicios de valor, esas decisiones están mucho más encaminadas al trabajo que tú y yo realizamos. Porque te pregunto algo, maestro y maestra. ¿Quién diseña la planeación didáctica? Nosotros. ¿Quién diseña los exámenes? Nosotros. ¿Quién diseña los reactivos? Macmillan. No, nosotros también, maestros. Sí, porque tenemos una sección en nuestra app Macmillan para generar exámenes, maestros, divina. Pero bueno, ese no es el tema.
¿Quién diseña los reactivos? Nosotros. ¿Quién diseña las clases? Nosotros. ¿Quién diseña los exámenes? Nosotros. ¿Y quién reprueba? Los niños. Los chavos reprueban. Qué cosas, ¿no? Maestros, afirmo que una gran responsabilidad cuando nuestros estudiantes no han logrado el desempeño deseado es gran responsabilidad de nosotros. No hay más, de verdad. Los muchachos están esperando a que tú les ofrezcas. Y sé que estás pensando, hay maestros que todavía decimos, oye Jorge, no puede ser, mira, este no asiste, y si asiste, se está durmiendo, y está en la clase en línea y me pone nada más su foto, o me pone un video como si estuviera él, pero no es él, y me rechaza, y no me quiere, y ¿cómo quieres que? Es más, ni siquiera tiene dónde conectarse con nosotros. Sí, maestros, hay muchas circunstancias. ¿Quién dijo que ser docente era fácil? Pero una gran responsabilidad recae en nosotros. Y sobre todo, a partir de esa reflexión de la práctica pedagógica. De verdad. Y no soy un clásico. Maestros, hay un acuerdo que me llama mucho la atención, el famoso acuerdo 205-18, que habla sobre evaluación. Y dice, el objeto de la evaluación es regular la evaluación de los aprendizajes esperados. Regular la evaluación de los aprendizajes esperados. El propósito de la evaluación es ofrecer elementos que fortalezcan la evaluación de los aprendizajes. Y sigue diciendo, la evaluación es parte esencial del proceso educativo. Lo que tú y yo hemos denominado evaluación formativa. Desde el momento mismo en que tú le estás dando la instrucción a los estudiantes, le estás ofreciendo el propósito del diseño de situación didáctica, ya estás evaluando. En la evaluación los educandos deben conocer los criterios para evaluar y resultados. O sea, ellos tienen que saber bajo qué parámetros van a ser evaluados. Ya lo dijimos, es parte fundamental de la planeación escolar. Definitivamente, a mí no me digas que sabes. A mí demuéstrame que sabes. Yo necesito evidencias. Por eso les decía, cada actividad que ofrezcas a tus estudiantes debe tener esas características, en la que se evidencie que realmente estos muchachos lograron el aprendizaje, están logrando el aprendizaje. Eso es la evaluación formativa, ¿no? Hablando de en qué momento se trabaja, ¿no? Ya es que hablamos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación sirve para identificar lo que aprenden, saber cuáles son sus dificultades y apoyarlos para que logren ese desempeño escolar. La función de la evaluación, fíjate, maestro y maestra, es orientar tus acciones y tus decisiones. Por añadidura, también las de nuestros chavos. Pero eso tiene otro nombre. Lo vamos a ver más adelante. El enfoque formativo permite al maestro, bueno, número uno, pues conocer todo el proceso mediante el cual el alumno está aprendiendo. ¿De qué forma tú y yo vamos a ayudar a los estudiantes a que logren ese desempeño? Y hacer una lista de indicadores, de diseñar criterios bajo los cuales los voy a evaluar. Y con base en esa información, yo sé exactamente qué fue lo que les faltó. ¿Qué deben hacer nuestros muchachos? Ellos, cuando tú les dices, bajo estos parámetros los voy a evaluar, bajo estos indicadores los voy a evaluar, con base en esas actividades, le estás dando a él la posibilidad de saber hasta dónde puede llegar. César Cole, en un libro que se llama Personalización del aprendizaje escolar, dice, debes hacer que ellos reconozcan sus potencialidades, sus necesidades, sus intereses y potencializar esas capacidades. Saber dónde tienen que trabajar más. Y lo que tú y yo les enseñamos, maestro, eso es fundamental. Lo que tú y yo les enseñamos debe aprender a aplicarlos en su vida cotidiana.
Si los chavos no están aplicando lo que tú les enseñas, no sirve de nada. Hoy, sobre todo, maestros y maestras, yo me pregunto, y lo digo con todo respeto, ¿de qué sirvió que se aprendieran la biografía completa de Garcilaso de la Vega? ¿De qué sirvió que cumplieran con 40, 50 ejercicios de libro si eso hoy no sirve para nada? Descontextualizado todo ejercicio, toda actividad que les dejamos a los chavos. Las herramientas que tú les proporciones, maestro, maestra, las recomendaciones que tú les des, esa famosa retroalimentación, debe servir para que ellos en cualquier momento utilicen para resolver una situación problemática esas herramientas. Y que además reflexionen sobre lo que están haciendo, lo concienticen. Eso se llama metacognición. Yo sé que muchos de nuestros chavos hoy, muchos, pues están solos. O papá y mamá tienen un problema fuerte económicamente. Sé que hoy hay chicos que por alguna circunstancia ya no van a continuar estudiando. Eso nos queda súper claro, porque se han dado cuenta que ellos aprenden con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Pero involucrar a los padres hoy es fundamental. Es fundamental. Tenemos que buscar la forma en que ellos sepan exactamente en qué nos pueden apoyar. Y los padres hoy están desesperados. Ya dicen, ya por favor. Ayer escuchaba a los padres de allá de Campeche, ya nos urge que regresen nuestros hijos. Porque, pues sí, nunca como padres nos preocupamos por esta situación de acompañar, de involucrarse en el trabajo, la tarea que desarrollan nuestros hijos, en el trabajo y tareas que desarrollan, que desempeñan los maestros. Entonces, hoy más que nunca requiere el maestro involucrar a los padres. Y finalmente, bueno, pues, lo digo también por experiencia, como director, como supervisor, era fundamental, es fundamental estar en ese apoyo, en ese respaldo, en ese fortalecimiento de metodologías, sobre todo, tanto para evaluar como para impartir una clase, estar muy cerca de los maestros. Sí, sé lo que estás pensando, yo también lo pensé en mi tiempo, y ser supervisor no es tan fácil, ser director no me digas, y el maestro sobre todo, ¿no? Que ahora está tan lleno de actividades administrativas que el trabajo con los alumnos es como secundario. Pero esto es realmente el enfoque formativo, una colaboración, un trabajo que desempeñamos estos cuatro elementos, ¿no? Estos cuatro sujetos, ¿no? Pero siempre está enfocado a que el alumno logre ese aprendizaje esperado. Eso es evaluación formativa, maestros. O sea, yo maestro, yo padre de familia, yo autoridad, tengo que estar muy al pendiente de que mis alumnos logren ese desempeño deseado, ese aprendizaje esperado. Y debo estar muy alerta de qué es lo que necesita ese estudiante para lograrlo. Y bueno, pues podemos hablar de los tipos de evaluación que nos queda muy claro, ¿verdad? Que hay una evaluación diagnóstica, que no solamente es saber lo que el alumno sabe, sino que además lo que sabe hacer, en qué contexto vive, cuál es el estilo de aprendizaje de mi estudiante. ¿Es kinestésico? ¿Es visual? ¿Es auditivo? ¿Es reflexivo? ¿Es teórico? ¿Es pragmático? Eso es básico. Eso es una evaluación diagnóstica. No solamente el saber cuánto sabe respecto al tema que imparto, ¿no? La evaluación formativa de la que comentamos un momento, desde el momento mismo en que yo tengo muy claro cada aspecto, cada rasgo de mi estudiante, respecto al tema, respecto a cómo aprende, respecto al contexto en el que se desenvuelve, y aunque usted no lo crea, si tengo muy claro cuáles son las necesidades e intereses de mis estudiantes, y algo que hoy
es básico. La parte emocional, lo que realmente mis alumnos sienten, porque dice una autora de un libro que se llama Aprendizaje Emocionante, Begoña Ibarrola, dice, identifica las emociones, los sentimientos de los estudiantes y en automático se dará el aprendizaje. Me consta, maestros. Eso se llama evaluación diagnóstica. Eso ya me quedó claro. Ahora sí voy por la evaluación formativa, porque la evaluación formativa se refiere a que ya que conozco todo eso, entonces diseño mi situación didáctica pensando en las necesidades de aprendizaje de mis alumnos, en sus necesidades de saber. Pregúntales a tus alumnos qué es lo que quieren aprender y a partir de ahí diseña tus actividades, tus ejercicios. Y eso es estar muy al pendiente de lo que están aprendiendo. Les decía hace un momento, un principio pedagógico es precisamente estar muy de cerca, muy al pendiente de lo que van aprendiendo. Y no es estar observándolo, simplemente es cómo te fue, oye, ¿cómo lograste este resultado? ¿Qué necesitas para conocer y comprender este punto? ¿Qué te hizo falta? Eso es parte de la evaluación formativa. Y la sumativa. Y la sumativa no se basa nada más en lo que los alumnos hicieron, inclusive en lo que los otros vieron en su compañero, en lo que otros percibieron en su compañero, inclusive en lo que él consideró que había fortalecido o que había consolidado, o sea, la autoevaluación y la coevaluación, para poder dar un veredicto final. Precisamente, maestros y maestras, esta no debe echarse en saco roto. O sea, yo entiendo, y sobre todo en este nivel en el que nos movemos, en nivel bachillerato, sí es importante que nuestros estudiantes tengan la habilidad para evaluar al otro. Oye, pero no es decirle, no, pues mire, profe, yo la verdad le pondría 7. No, pues esto yo le pondría 8. Y eso como me cae gordo le voy a poner 5. No, tengo que proporcionarle un instrumento de evaluación muy sencillo como una lista de cotejo o una escala estimativa para que evalúe a su compañero. Qué importante es esta parte, y lo vamos a ver como en las consideraciones finales, que los estudiantes tengan la capacidad para evaluar al otro. Recuerden en nuestras clases de antaño, en la que nos mostraban esa taxonomía de Bloom, ¿no? Decían, a ver, acuérdense, la habilidad comenzamos con el conocimiento, después la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es importante que ellos apliquen esa evaluación, pero con un instrumento base que puede evaluar al otro. Y aunque usted no lo crea, no nada más está evaluando a su compañero, se está evaluando también. Se llama autoevaluación y es parte de la evaluación formativa. Si les dices, oye, ¿qué calificación te pondrías? Como escuché hace poco a un compañero catedrático, le decía, a ver, ¿qué calificación te pondrías? No, pues yo me pondría 10. Oye, pero si no entregaste nada, maestro, usted me preguntó y le estoy dando a usted una respuesta. Yo me pondría 10. ¿Por qué? Porque estar frente a la pantalla tantas horas, maestro, merece un 10, ¿no? Seguro pensó otras cosas, ¿no? Dije, estar aguantando al maestro merece un 10. No, hay que darle también un instrumento de evaluación para que él pueda evaluar y autoevaluarse. Y, como dice César Cole, que haga una reflexión y valore sus potencialidades y sus capacidades, ¿no? Entonces, fundamental, reitero, la autoevaluación, la coevaluación y que te dé a ti la posibilidad de dar un veredicto final con base en esa información, la heteroevaluación, ¿no? Vamos cerrando, maestros. Fíjense qué interesante es esto. Los elementos para evaluar. Y esto lo baso en un libro que hace tiempo se distribuyó entre los maestros de educación básica, que se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula, de varios autores. El que más se me pegó fue Piccaroni.
Y Piccaroni, junto con los autores, habla precisamente de esas actividades auténticas para lograr una evaluación auténtica. Y de verdad que hoy, maestros, embona perfectamente bien. Por lo que les decía hace un momento, si tú les estás dejando a tus chavos actividades solamente para cumplir el requisito, estamos perdidos, maestros, pero perdidos al 100%, porque la idea no es dejarle un cúmulo de actividades y de ejercicios, de trabajos. A ver, si tú me entregas este trabajo, es porque en este trabajo se va a evidenciar que realmente lograste ese desempeño deseado. Qué difícil, ¿verdad? Pero depende de la manera en que diseñemos nuestra planeación didáctica. Maestros, Piccaroni en este libro de cómo mejorar la evaluación en el aula, habla de las actividades auténticas, que deben ser complejas y desafiantes. O sea, créanme que dejarles 10 problemas o copiar un texto o leer un libro y sacar 10 ideas importantes, no es complejo, sí, pero no es tan desafiante hablando desde el punto de vista de desarrollo de pensamiento crítico o desde el punto de vista de la máxima habilidad del pensamiento, que es la resolución de problemas. Tenemos que buscar que esa actividad y ese ejercicio realmente sea complejo y desafiante, como mis clases, ¿no? ¿Por qué digo como nuestras clases? Porque una clase, maestros, debe ser retadora o desafiante, debe tener reglas claras, debe ser una clase en la que se trabaja en forma colaborativa y sobre todo, maestros y maestras, en una clase el maestro debe de establecer qué es lo que se pretende lograr, ¿no? O sea, está el aprendizaje esperado. Entonces, si yo les digo a mis alumnos, oigan, si van a leer este texto de 3 páginas y en una frase me van a decir lo que contiene el texto. Eso es desafiante y complejo. Con base en les estoy dejando 3 problemas matemáticos. Usen el procedimiento que ustedes quieran, pero necesitamos llegar a un resultado. Y lo van a confrontar. Y al confrontarlo con sus compañeros, van a elegir aquel que tiene el mejor procedimiento. Eso es desafiante, eso es complejo. Una actividad auténtica para evaluar de manera auténtica requiere tener un propósito definido. Maestros, díganle a sus muchachos qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Con base en un propósito, yo puedo obtener una lista de indicadores. Te voy a poner un ejemplo rápido. Un propósito. Elaborar en un equipo de 3 personas un cuadro sinóptico sobre las características de la independencia de México y presentarla en una clase en línea. Ahí está mi propósito. Oiga, maestro, sé que hicimos equipo de 3. Ok. Equipo de 3. ¿Asignaron funciones? Sí, maestro, mire, tenemos un coordinador, tenemos un secretario y tenemos un ponente. Perfecto. Cada función cumplió con su cometido, cumplió con sus funciones. Sí, bueno. Ya tengo 3 indicadores. Oiga, ¿respetaron la opinión de cada uno? Sí, maestro, o sea, cada quien emitió su opinión y fue... perfecto. Ya tengo 4 indicadores. Cuadro sinóptico. Oiga, el cuadro sinóptico es un organizador gráfico. Sí. ¿Tiene ideas importantes? Sí. ¿Tiene los conceptos básicos del tema? Sí. ¿Está organizado y clasificado? Ya tengo otros 5 indicadores. Maestros, un propósito que tú le proporcionas a los muchachos te da elementos básicos para diseñar indicadores de evaluación. Debe estar, obviamente, dirigido a un público determinado, pues es el grupo de muchachos. Pero yo me iría más allá. Yo iría a que lo que los chavos realicen, lo apliquen en su vida cotidiana. Hoy, sobre todo, más que nunca, lo pueden hacer. Una actividad auténtica, decía hace un momento, también requiere un desempeño de roles, ¿verdad? Dentro de un equipo de trabajo. Un secretario, un coordinador, un ponente, un coordinador, un diseñador, un instructor, ¿sí?
Una actividad auténtica debe fomentar la creatividad, el desarrollo de conocimientos y habilidades. O sea, nada más quiero que leas el texto, que busquen información, sino que además se organicen en equipo y diseñen un cuadro sinóptico. Y no solo eso, que su cuadro sinóptico lo expongan a sus compañeros. Todo lo que les estoy compartiendo a ustedes, maestros, son elementos básicos para diseñar indicadores de evaluación. Maestros, maestras, de verdad, si solamente manejas 5 estrategias didácticas para trabajar con tus niños, considero que necesitamos trabajar un poco más. Yo estoy plenamente seguro que mínimo necesitamos trabajar 15 estrategias didácticas. Las de cajón, recomendación por lo que hoy vivimos, método de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, debate, mesa redonda, panel de expertos, todas aquellas en las que los chicos se expresen, que hablen, que resuelvan situaciones problemáticas de forma innovadora, diría Anderson, ¿no? Que diseñe proyectos. Entonces, debes tener un repertorio importante de estrategias didácticas para que tus actividades sean realmente auténticas. Establecer tiempos. Y te lo digo porque pues, si les decimos, oye, vas a leer un libro sencillito, El Principito, y mañana me dan, por favor, la síntesis. Oye, maestro, por favor. Entrégueme, por favor, la resolución de estos 10 problemas para mañana. Oiga, maestro, es un problema, no, sí, no sé, a ver cómo le hace, ¿no? Pues, fácil, cada quien haga uno y nos lo compartimos, se acabó, ¿no? Que garantice una autoevaluación y una coevaluación cada actividad auténtica. Y sí, maestros, que sean realistas y plausibles. Sobre todo realistas, contextuales. Cuando se habla de actividad auténtica es porque se aplica en la situación, en la vida cotidiana. No es algo que se me ocurrió y háganlo, porque sobre todo, y perdón que siga siendo tan incisivo, en el área de las matemáticas, pero es que me acordé de, pues no sé si fue chiste o fue una situación o caso de la vida real, en la que la maestra les dijo a los niños, a ver mis hijos, van a la papelería y, van a la tortillería y piden 64 128avos de tortillas. ¿Cuánto les dan? Y pues los niños pelaron unos ojos gigantescos y muchísimo, maestra. No, mis hijos. Medio kilo. Y un niño dijo, oiga, maestra, ¿dónde diablos se piden 64 128avos de tortillas, maestros? Pues a veces descontextualizamos la situación. Entonces, fíjate qué interesante, maestros. Si nuestras actividades son auténticas, son reales, son plausibles, te aseguro que ellos van a estar bien conectados con el tema, ¿no? Y tendrás oportunidad de evaluarlos realmente a tus alumnos. Con letras de oro, maestros y maestras, ¿quieres evaluar de forma auténtica, como dice Picaroni en este libro de cómo mejorar la evaluación en el aula? Bueno, pues con letras de oro, los aprendizajes esperados. Maestro, tu estrategia didáctica debe garantizar cubrir el aprendizaje esperado. Diseña actividades antes, durante y después de tu sesión en línea. Si no tenemos la bendición o lo maravilloso de tener una clase en línea, bueno, maestro, tus actividades deben garantizar que tus chicos realmente lo van a hacer y que evidencien que están logrando el desempeño deseado. Y define de manera clara tu secuencia didáctica. Maestros, y ahora sí voy cerrando. Tenemos que diseñar indicadores
de evaluación. O sea, no inventemos nada. O sea, de verdad, híjole, yo observo a los muchachos, los observo y créanme que se angustian mucho porque, oye, maestro, ¿de dónde sacó el resultado? O sea, mira, mijo, aquí está, mira. Ve, es más, te voy a compartir mi pantalla y te voy a enseñar mi lista. Y aquí está. Día tal, punto 25 porque apagaste la cámara. Aquí el día tal, mira, aquí está un signo de más. Así fue porque ese día participaste. Aquí está un ojo, no sé qué se refiere, pero creo que era para echarte un ojo. Y ahí enseñamos una lista gariboleada, barroca, que ni siquiera a veces uno le entiende. Pero más por menos da más y tú pierdes, mijo. Sacaste 6. Maestros, ¿hacia dónde voy? Háblales claramente y además de darles el propósito, también diles bajo qué indicadores, bajo qué parámetros van a ser evaluados. Y diseñar un indicador, maestros, es muy sencillo y te lo comparto. Maestros, maestras, un indicador debe comenzar con un verbo operativo. Obviamente que sea observable, que sea cuantificable y ejecutable. Por eso yo les recomiendo, maestros, inicien su indicador con base en su propósito, ¿no? El propósito siempre se va a iniciar, siempre con algo que se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, elaborar, diseñar, practicar, aplicar. Con base en ello puedes diseñar también tus indicadores. Un indicador, obviamente, debe tener un contenido, un tema. Un indicador debe tener también ese nivel de calidad y una circunstancia. Yo lo pondría en un cuadrito así, maestros, para que sea mucho más fácil. Estos 3 elementos son básicos en un indicador. Verbo, contenido y circunstancia. Buscan información en diferentes fuentes. O sea, no le digas a los muchachos, califiqué participación, tareas, asistencia, cámara prendida. No, maestro, diseña el indicador para que sepa exactamente bajo qué parámetros fueron evaluados. Es lo que, créemelo, en la mayoría de las situaciones que yo he observado, en las que he estado, no se hace, ¿no? O sea, los chicos al final les decimos, pues sacaste 6 porque, acuérdate, les comenté que iba a tomar en cuenta que estuvieras observándome, que estuvieras escuchándome, ¿no? Que me entregaras esa tarea. A nivel maestría, a veces hasta los muchachos me dicen, es que, pues no sabíamos que iban a pedir eso, maestro. Usted nos dijo que ahí estaba en el programa, pero no nos dijo que lo iba a evaluar. Culpa mía, maestros. No, tenía que darle información de bajo qué indicadores, bajo qué parámetros iba a ser evaluado. Entonces, te comparto este cuadrito muy fácil, verbo, contenido y circunstancia. El orden de los factores no altera el producto, mientras tengas estos 3 elementos básicos. Y al final, después de que ya diseñas tus indicadores, hazte estas 4 preguntas, maestro, maestra. ¿Hay indicadores de proceso y de producto? Proceso, todo el trayecto. Recuerda, toda estrategia didáctica debe tener un producto. Todo diseño de situación didáctica, toda planeación debe tener un producto. Que por cierto, otro comercial, cuando voy a la app Macmillan Profesional y veo esas dosificaciones desarrolladas en donde te dan sugerencias didácticas, en donde te dicen qué producto se debe obtener al final. No, hombre, yo le aplaudo, maestro. Les decía ayer a una maestra, en mis tiempos anda uno buscando libros y bajando información de todas partes. Bueno, bajando es bajar del librero, ¿no? Porque no teníamos un servidor como el de ahora. Y hoy lo tenemos en ya un dosificador completo, maestro. Sugerencias didácticas, estrategias, productos, si trabaja en equipo, si trabaja en forma individual, bueno, hasta ligas,
sitios de interés, videos, páginas verificadas, dices, qué maravilla. Pero bueno, después de este comercial, mis indicadores abarcan conceptos, procedimientos y actitudes. O sea, maestros, no solamente tengo que evaluar conocimientos, también tengo que evaluar habilidades y actitudes de mis muchachos. Sí, así es, maestra, maestro. Hoy hay que evaluar también actitudes. Una gran falta hoy es la falta de desarrollo de habilidades sociales. Somos muy individualistas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Otra pregunta que debes hacerte cuando terminas de diseñar tus indicadores es, ¿contemplan los aprendizajes esperados? Acuérdate que es nuestra regla de oro, ¿no? El aprendizaje esperado. ¿Son suficientes para cumplir el propósito de los indicadores? Sí. Estamos en tierra fértil. Aquí, maestro, te comparto un ejemplo para diseñar sus indicadores. Aquí tenemos un aprendizaje esperado. Dice, conoce las funciones y características de los textos literarios recreativos populares. Chiste, refrán, canción, adivinanza, historieta. Establece la diferencia entre los diferentes tipos de textos recreativos, populares y literarios. Promueve la perspectiva de la diversidad a través del manejo de sus emociones. Respeta la interculturalidad. Ahí está mi aprendizaje esperado. Con base en ese aprendizaje esperado, puedo diseñar mi lista de indicadores. Conoce las funciones y características de los textos literarios, recreativos y populares. Establece la diferencia entre los diferentes tipos de textos recreativos. Ese fue con base en mi aprendizaje esperado. Puedo tener mi lista. Sí, cómo no, regreso. Tengo mi aprendizaje esperado y de él obtengo mi lista de indicadores. O bien, diseño mi propósito. Hace un momento se los comentaba. El propósito del diseño de mi situación didáctica. Fíjate, elaborar en equipo de 3 integrantes un texto literario, recreativo, popular, ilustrado y compartirlo con el grupo en una sesión virtual. Ese es mi propósito. Ahí está el qué, el cómo y el para qué. Y lo obtuve de mi aprendizaje esperado. Esto, maestros, también el aprendizaje esperado y el propósito, letras de oro. El chavo sabe que va a elaborar en equipo de 3 integrantes un texto literario, recreativo, popular e ilustrado y compartirlo con el grupo en una sesión. Ya me quedó súper claro. Y con base en ello, diseño mi lista de indicadores. Aquí tengo mi criterio de evaluación, que es el trabajo en equipo. Y aquí está mi indicador. Se integra el equipo de 3 personas, se asignan funciones de coordinador, editor y diseñador. Cada integrante cumple con sus respectivas responsabilidades. Ahí está redactado mi indicador. En términos de verbo, contenido y circunstancia. En cuanto a la información, porque maestros, maestras, tenemos que hacer que nuestros chavos busquen información. Afortunadamente, otro comercial, los libros de Macmillan profesional, los libros de bachillerato, tienen esa gran característica. El chavo, tú puedes estar muy tranquilo cuando él busca información en estos libros. Tú puedes estar muy tranquilo cuando busca información en sitios de interés, en videos ya revisados. Pero esa información debe estar basada en fuentes confiables, debe haberse buscado en varias fuentes confiables, donde se destaquen conceptos importantes. Fíjate, ¿cuántos indicadores ya llevamos nada más de un simple propósito? Muy sencillo. ¿Qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo quiere? Y el propósito, reitero, está basado en mi aprendizaje esperado. Regreso. Nada más para que vayamos a esta parte, maestro, de diseñar instrumentos de evaluación. Si yo tengo ya mi lista de indicadores, porque aquí me faltaría todavía la exposición que van a llevar a cabo en esta sesión en línea o de manera virtual. Con base en los indicadores puedo diseñar instrumentos de evaluación. Fíjate, aquí tengo mi lista de indicadores, les agrego sí o no y ya tengo mi lista de cotejo.
La rúbrica famosa, que nos cuesta tanto trabajo a todos, porque sí nos cuesta muchísimo trabajo. Nuestra rúbrica se diseña de manera muy fácil y muy rápida siempre y cuando tengamos una lista de indicadores. Si tú te das cuenta, aquí tengo mi criterio y el máximo nivel de desempeño, que en este caso yo le puse 4, tiene los indicadores que previamente enlisté. Y para diseñar una rúbrica, maestros, y bueno, digo que no es la sesión donde se explica cada tipo de instrumento de evaluación, tenemos ahí un taller sobre el tema. Una rúbrica debe tener elementos muy importantes, pero los que yo considero muy destacables es que tu descriptor debe estar basado en tu lista de indicadores. Este es el máximo nivel de desempeño. Cuando termines de diseñar el máximo nivel de desempeño, vete sobre el mínimo nivel de desempeño. Es decir, aquí está la parte formativa, maestro, es a donde quiero llegar. El mínimo nivel de desempeño en una rúbrica es lo mínimo que yo aceptaría. Yo he visto en varias rúbricas que el número 1 o el 0 dice no entregó, no hizo, no cumplió. Maestros, la rúbrica tiene una cualidad fundamental, por eso se llama rúbrica analítica. Es que la rúbrica ayuda a elevar el nivel de calidad del proceso y del producto. Por lo tanto, la rúbrica debe estar redactada en términos de logro. Entonces, aquí esto es lo ideal, el número 4, y el número 1 es lo mínimo que yo aceptaría. En una rúbrica debemos evitar el no y el adjetivo, porque el adjetivo es muy subjetivo. ¿Sí? Si yo le pongo aquí, el cuadro sinóptico está completo. Oye, maestro, ¿qué es completo? ¿Qué es bello? ¿Qué es hermoso? ¿No? Y el mínimo, casi no lo entregó. No entiendo eso. No, maestro, he encontrado cada rúbrica que dices mis pastillas. Pero bueno, maestros y maestras, a lo que quiero llegar es que aquí está precisamente la evaluación formativa. La rúbrica entregada o la lista de cotejo entregada a los muchachos desde el principio te garantiza que hagan un buen trabajo. Pero si los das hasta el final, miren, chavos, ahí les va la calificación con base en esta rúbrica. No, maestros, los dejas en total estado de indefensión. Así de fácil. Entonces, si les doy a ellos la posibilidad de conocer bajo qué parámetros los estoy evaluando, estoy garantizando que hagan un buen trabajo. Eso es evaluación formativa, maestros. Eso es evaluación formativa, cuando ellos tienen muy claro bajo qué parámetros están siendo evaluados. Por cierto, un consejo antes de ya cerrar ahora sí en serio, es, maestros, igual en una lista de cotejo, ten mucho cuidado al redactar el indicador. Porque si mi lista de cotejo dice, los estudiantes respetaron la opinión de los demás. Y yo no sé por qué pensé que era no y le escribo no. Oiga, maestro, ¿por qué me puso no ahí en esa parte? Pues no sé, es que como que los vi como con falta de comunicación. Como que los vi así como que no querían hablarse. Eso es subjetivo, maestros. En una lista de cotejo debemos redactar indicadores concretos. ¿Entregó su texto? ¿Sí o no? ¿Entregaron el texto el día 23 de marzo? ¿Sí o no? ¿El equipo se integra de 3 personas? ¿Sí o no? Oiga, somos 4. No, mijo, era de 3. Ay, maestro, denos chance. Sí, hijo, pero era de 3. Y no hay. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser muy concretos en una lista de cotejo y reitero en la rúbrica evitar el no y evitar los adjetivos, ¿no? Mucho. Y vamos, maestros, por las consideraciones finales. Todo lo que hemos dicho, maestros, de verdad, no lo echemos en saco roto. Es importante que tú y yo
retomemos nuestras clases sobre el tema de evaluación, sobre todo hoy, que requieren más que buena voluntad y decirles, sí, mijo, échale ganas, yo te voy a ayudar. Maestros, nosotros, tú y yo, debemos de valorar lo que hacen los muchachos. Valorarlo no quiere decir, oye, muy bonito, muy bien, mijo, pero puedes mejorar. No, maestros. De verdad es valorar el trabajo que realizan los muchachos, porque eso que hacen es gracias a que tú les ayudas, a que tú les apoyes, a que tú los orientas, les dices cómo tienen que realizar el trabajo. No eres de los que, sí, te estoy dando el 70%. ¿Por qué? Pues porque sí, mijo, porque soy tu maestro. No, te doy el 70%, te doy estas 3 recomendaciones. Mira, haz esto, esto y esto. Y finalmente, maestros, lo que Piccioni llama devolución. O sea, no solamente te valoro, no solamente te oriento, además te voy a reconocer tus capacidades y potencialidades para que logres la autonomía en el aprendizaje. Esa es la postura que debe asumir el maestro, la maestra, ¿sí? Estrategias clave que te comparto. Número 1, maestros, sé claro, comparte. ¿Bajo qué parámetros van a ser evaluados? ¿Cuál es la intención educativa? ¿Cuál es el propósito? Maestros, por favor, diseñen actividades, tareas auténticas que te puedan ofrecer evidencias de que realmente aprendieron. Maestros, por favor, hay que dar esa devolución. O sea, no solamente valora y orienta, dile qué tan capaz es, qué potencial tiene para que logre esa autonomía en el aprendizaje, esa famosa metacognición, ¿sí? Que tus chavos maestros, además, fíjate, qué interesante, maestros, además de evaluar a su compañero, le dice cómo debe hacerlo, porque eso lo aprendió de ti. Eso es maravilloso. Ayer aprendí algo hermoso en una sesión con representantes, asesores de la editorial, en el que uno de ellos exponía la forma de dirigirse a ustedes, maestros, maestras, y otros asesores lo escuchaban. Al final ellos le ofrecieron retroalimentación, puntos de vista, y no solamente estaban haciendo eso, estaban aprendiendo, maestros. Maravilloso. Es lo mismo que debemos hacer con nuestros niños. No solamente es que estén espectadores, sino que les digas, a ver, oye, ¿qué sugerencia, qué comentario le das a tu compañero? Eso es ser fuente de aprendizaje. Y finalmente, maestros, pues tengamos activos a nuestros muchachos, que sean ellos responsables de su aprendizaje, responsables de su mejoramiento. Pero vuelvo a citar a César Coll, tienes que hacer que ellos reconozcan sus potencialidades y sus capacidades. En ese sentido, podrán ser autónomos. Y cierro con una de las tantas frases que uno puede encontrar en el tema de evaluación. La selección de la técnica de evaluación y del instrumento utilizado en cada caso depende de la naturaleza de los aprendizajes esperados. No quieras meter zapatos del 4 en un pie del 8. Y del momento de evaluación en que serán aplicados. Hay una diagnóstica, hay una formativa, hay una sumativa, hay sujetos que deben intervenir en cada momento, pero sí toma en consideración, recuerda las necesidades de aprendizaje de mis alumnos, sus capacidades, sus potencialidades, cómo yo hago una reflexión de mi práctica pedagógica y con base en ello diseño una planeación didáctica. Y al final tendré los elementos necesarios para diseñar cualquier instrumento de evaluación. Utilizar diferentes técnicas de evaluación. Maestro, les pido en esos momentos, por favor, que vía chat envíen conclusiones, envíen compromisos y si hay preguntas, adelante, nada más que sean facilitas para que las pueda contestar. Entonces, mi compañera Viridiana, si nos hace el favor de abrir el chat, maestros, les pido encarecidamente que nos ofrezcan conclusiones. Si no quieren ofrecer conclusiones, compromisos. Si no quieren ofrecer compromisos, pues si hay preguntas, con todo gusto estamos aquí para escucharlos, maestros. Muchas gracias. Ya está abierto el chat.
Nada más esperamos a que nos lleguen comentarios. La profesora Ana María nos dice que gracias. Agustín nos dice, muy interesante su exposición y las aportaciones, y como compromiso, pues principalmente realizar actividades que se plasme un aprendizaje significativo. Muy bien. Permíteme un segundo. Adelante, adelante. María Angelina nos dice, mi compromiso es llevar a cabo una evaluación auténtica. Muy buena ponencia. Jacquelina Calderón nos dice, se requiere ponernos en los zapatos del otro. Emanuel Aragón nos dice, buena tarde. Marcela Canudas nos dice, muy interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. Delfina de la Torre nos dice, saludos desde Conalet Tecate, Baja California, por un compromiso con alumnos. Saludos. Patricia Vázquez, ya quedó contestada mi pregunta. Gracias. Jacqueline Calderón, el compromiso es muy grande. Ana María Gómez nos dice, yo reconozco con vergüenza que he elaborado muy mal mis rúbricas. Lisbia Félix dice, bravo, excelente. También nos dice la profesora Claudia Casas, muchas gracias, excelentes recomendaciones. Acela nos dice, muchas gracias, y como compromiso poner en práctica todo lo aprendido. Marlene nos dice, excelente. Ana María Gómez me dice, me comprometo a mejorar los indicadores. Juan Carlos nos dice, tenemos muchos retos didácticos que generen objetivos cognitivos. Muchas gracias. Olivia nos dice, grandes aportaciones para que nuestra labor docente se lleve a cabo adecuadamente. Susana nos dice, muchas gracias, buenos consejos, como siempre, compromiso, mejorar la evaluación que llevo a cabo con los alumnos. Isabel nos dice, ay, pasan rápido los comentarios, perdón. Nos dice la profesora Deyanira, muchas gracias por la claridad del enfoque de la evaluación, compromiso involucrar a los estudiantes en su propio proceso pedagógico. Aurea del Carmen nos dice, compromiso aplicar las estrategias adecuadas. Laura, muchas gracias, interesantes alternativas para una mirada distinta hasta los horizontes de la evaluación. Fernando Castro nos dice, mejorar la práctica docente es un compromiso personal por el bien propio y de los alumnos. Sí. Nos dice la profesora Bárbara Martínez, excelente ponencia. En el caso de grupos muy contrastantes, con muy avanzados y con algunos con muchas dificultades, ¿cómo evaluar para que no se vea discriminación, pero valorar los avances según la capacidad de cada quien? Ahí, maestra, siempre he aconsejado empezar de cero, maestra. O sea, yo les decía hace un momento, ¿no? A ver, ¿quiénes son tus muchachos? Porque a veces queremos evaluar, como diría Pedro Fernández, ¿verdad? Parejo, parejo, parejo. Y no es así. Tenemos que tomar en consideración que cada uno de ellos aprende de manera distinta. Y hay chicos que por más que tú les das todo desmenuzado, en papillita, casi intravenoso, maestra, pues nomás no se les da. Y es por las características propias de aprendizaje que tiene. Y yo no he tomado en cuenta eso. Eso es empezar de cero. Y mira, si te tardas tiempo en esto, créeme que ellos sí te lo van a agradecer. Yo sé que a lo mejor nuestras autoridades no lo van a agradecer, pero ellos sí te lo van a agradecer, porque saben que estás tomando en cuenta su forma de aprender. Y lo digo también por experiencia personal. Entonces, yo sí te recomiendo comenzar de cero, entender bien lo que ellos quieren aprender, cuáles son sus necesidades de aprendizaje y a partir de ahí diseñar actividades diversas. Por eso es importante trabajar en equipo, porque otros chicos sirven de monitores. Y cuando fomento esa colaboración en el grupo, te facilita a ti sobre todo el trabajo. Entonces, esas son mis recomendaciones, sobre todo, te digo, comenzar de cero, trabajar en equipo y tomar mucho en cuenta sus formas de aprender. Perfecto. La profesora Lady Ariana nos dice, antes que nada, felicidades, excelente información. Excedió mis expectativas, muy acertada la forma de evaluación, planear nuestras clases.
Compromiso, compartir la información y llevarlo a la práctica. Patricia y Mariela nos dice, muchas gracias por la ponencia. El reto es realizar las evaluaciones de acuerdo. Mónica Gamboa, mayor compromiso y responsabilidad en la evaluación y todo lo que esto compete. Excelente. Gracias y ponerlo en práctica. Lourdes Janet nos dice, es de suma importancia innovar en nuestras clases. Ana María Gómez nos dice, maestro, ¿cuántos tipos de rúbrica y podría explicar en qué consiste cada una? Mira, de entrada hay dos, una que es la analítica, que es la que les acabo de compartir, y la holística, que regularmente es a partir de un criterio, haz una pequeña lista de indicadores. Esas, así de entrada las dos. Explicarnos llevaría tiempo, pero regularmente lo que utilizamos nosotros es la rúbrica analítica, donde hay una lista de criterios y niveles de desempeño. Y la holística es a partir de un criterio, tú das una lista de indicadores y solamente basadas en ese criterio. Perfecto. El profesor José Luis Gutiérrez nos dice, muchas gracias, ideas claras, mi compromiso integrar el mayor número de elementos que contribuyan al proceso de enseñanza y de aprendizaje, área de oportunidad personal, indicadores. Rubén Vargas nos dice, mi compromiso activar a los alumnos. Rosalía nos dice, mi compromiso es aplicar todo lo aprendido en beneficio de los alumnos, espero obtener mejores resultados. Aurea nos dice, excelente, muchas gracias. Gabriela, nos dice, agradezco la claridad, considero que he asistido a cursos y talleres de elaborar evaluación y hoy me doy cuenta que errores he estado trabajando. Muchas gracias. María Angélica nos dice, gracias al profesor Barrón, hermosa voz, se escucha muy claro, son muy didácticas sus explicaciones. Edna nos dice, muy buena información, me comprometo a crear rúbrica para evaluar a los alumnos de una manera significativa y satisfactoria. También implementar actividades situadas y con una utilidad más allá del aula. Nos dice la profesora María Lucía Rodríguez Romero, compromisos, retomar y aplicar lo aprendido, gracias. Leticia Guadalupe nos dice, compromisos para que los alumnos tengan la garantía de que aprenden. Teresa Nava, felicidades, buen ponente. Javier Frausto nos dice, hacerles ver a los estudiantes que su evaluación formativa es igual al futuro laboral porque las empresas no son tan flexibles como en las escuelas. Así es. Emanuel Aragón nos dice, aparte de aplicar mis sentidos, un examen escrito u oral, ¿qué otro instrumento me puede permitir detectar el tipo de aprendizaje de cada estudiante en grupos de 50? Interesante, maestro. Trabajar en equipo, desde ese momento te garantiza también conocer esa parte de los muchachos. Pídeles que lleven a cabo una exposición o llaman ahora coordinación y que ellos diseñen el recurso, la forma en que lo van a exponer, ¿no? PowerPoint, Prezi, alguna aplicación que hay por ahí, ¿no? Quiz, la que ellos quieran. Te vas a dar cuenta cómo trabajan, cómo se desempeñan. Oye, ¿quién diseñó este recurso? Bueno, lo diseñó mi compañero y el que va a exponer. Ahí te das cuenta de cuál es el estilo de aprendizaje, de cómo aprenden ellos, ¿no? Hay chavos que se les da con una facilidad increíble trabajar las herramientas y recursos digitales y a otros, pues lo mínimo, ¿no? Y hay otros que les gusta participar, les gusta exponer y eso también te está diciendo que tiene un estilo de aprendizaje. Esa es la forma más fácil de saberlo. Que trabajen en equipo alguna actividad, darles vía libre para que lo expongan como ellos quieran. Inclusive pueden decir, oiga, maestro, nosotros preparamos un video, ¿no? O diseñamos una canción a manera de rap y ahí les va, maestro, ¿no? Ahí te das cuenta de cómo aprenden los muchachos. Sobre todo, yo les recomiendo mucho que nos metamos sobre todo al tema de emocional, que es hoy por hoy la neurodidáctica, es una ruta interesante para entender mucho de lo que nuestros chavos piensan y sienten. Y por otra parte, también entender, maestros, que pues en nuestras manos tenemos chavos
del siglo XXI con maestros del siglo XX y con contenidos del siglo XIX, ¿no? Que es una paradoja terrible. Y ahora cuando nos aprendemos las características de los millennials, aparecen la generación Z, y cuando ya estamos como que muy ubicados en la generación Z, aparecen la generación alfa. Eso tenemos que entenderlo, maestros. O sea, nuestros chavos no aprenden como aprendimos tú y yo. Ellos tienen otra forma de percibir la información. Y con base en ello, pues podemos diseñar nuestras actividades. Ahorita yo les decía, maestros, trabajen aprendizaje basado en proyectos. Pero si mis chavos con dificultad entienden lo que leen, bueno, entonces yo tendría que ir con otra estrategia didáctica distinta. Pero sí se requiere dos elementos básicos. Una, saber cómo los chavos ahora perciben la información, y sí, echarnos un clavado, maestro, al tema de la neurodidáctica, ¿no? O sea, entender que la neurociencia hoy está al servicio de la educación. O sea, hay que estar muy al pendiente de lo que últimamente están descubriendo y que hemos ignorado durante muchos años los maestros. Perfecto. Nos dice el profesor José Luis Amador: soy docente de 45 años de servicio y en total acuerdo con usted. Claudia Casas nos dice: excelente ponencia, gracias. José Luis Amador igual nos dice: felicidades, muy buena conferencia. Lorena Vadillo dice: los alumnos de educación media superior podrían participar junto con el docente en la elaboración de algunos indicadores. Totalmente de acuerdo, maestra. Sí, claro que sí. Sí, 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 los acostumbramos o los habituamos precisamente a esa famosa autoevaluación, definitivamente te pueden, y sobre todo a lo mejor tienen otra percepción muy distinta a la mía, ¿no? Como maestro. Entonces, es conveniente, sí, no cabe la menor duda. El profesor Martín Valdés nos dice que el reforzar el tema de la evaluación. María Angélica nos dice: ¿qué hacer con los docentes que no realizan autoevaluación y coevaluación por parte de los alumnos? Fíjate que hace un momento este ejercicio que le llamo yo reflexión de la práctica pedagógica es un buen ejercicio para esos maestros. Porque al final al final cuando ya terminan de diseñar de hacer su reflexión de su práctica, o sea, ¿qué hago, cómo lo hago y para qué lo hago? Es un claro ejemplo de una autoevaluación. Maestro, mira, es más, les comparto esto, ¿no? Cuando he hecho ese ejercicio con los maestros, al final sí se quedan pensando: oye, ¿qué he hecho hasta ahora, no? ¿Y cómo lo he hecho? Eso es un buen ejercicio de autoevaluación, ¿no? Y por otra parte, yo les digo: bueno, ahora compartan esa información con otro compañero. Es decir, nadie da lo que no tiene, maestra. Entonces, sí necesitamos llevar a ese ámbito al maestro, que haga el ejercicio y decirle: maestro, ¿ya te diste cuenta qué importante es la autoevaluación? Qué importante es recibir de otros ese apoyo, esa retroalimentación. Entonces, yo me iría por esa parte, maestra, porque sí sé de qué estás hablando. Hay maestros que dicen: esto es lo que obtuviste y se acabó el asunto. Esto ha provocado que inclusive nuestros chicos no lleguen a ese nivel de autonomía en el aprendizaje. Entonces, es lo que yo te recomendaría. Perfecto. La profesora Ana María Gómez nos dice: muchas gracias, maestro. Antonio de Jesús nos dice: ¿qué tan complejo es elaborar indicadores para una clase gamificada? Uy, maestra, maravilloso. Excelso. Sí, yo creo que eso no implica el juego, la parte lúdica no implica no hacer. Claro que sí. Y sobre todo a mí, si me das una lista de indicadores, ¿sabes, Jorge, cómo diseñaste tu examen con base en la aplicación esta de quiz? A ver, ¿cómo le hiciste, no? ¿Qué conceptos utilizaste? ¿Cómo diseñaste tu cuadro, no? O sea, de verdad que sí, es fenomenal, maestro, sobre todo ahorita, ¿no? Y estás trabajando sobre todo la parte procedimental y sobre todo la parte actitudinal. O sea, resolver una situación problemática de forma innovadora y creativa. Ya te di una lista de indicadores ahí.
Perfecto. La profesora Luz María García dice, excelente ponencia, felicidades. Marlene Castañeda dice, muchas gracias, excelente ponente Jorge Barrón. Mi compromiso llevarlo a la práctica, los felicito, han superado mis expectativas. Qué bueno. Pues muchas gracias a todos. No sé si tengas algún otro comentario, Jorge. Pues nada más agradecer, maestros y maestras, su atención, el favor de sus comentarios, muy buenos para reforzar y mejorar nuestro trabajo. Muy buena tarde. Recordarles también nuestras redes sociales para que por favor nos puedan visitar y si tienen alguna duda o comentario también nos pueden escribir por ahí. Nuevamente muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.